Mario, muy buen día y por tu conducto un abrazo a la comunidad Ibero. ¿Cómo andan? Bien, bien, con mucho gusto siempre de recibirle acá, senador, y con mucho Gracias. interés de platicar de esto que se ha puesto en la mesa sobre el manejo, eh, pues que ha tenido parte, por lo menos, de los mandos de las Fuerzas Armadas, en donde hemos visto que pues hay una serie de inconsistencias o de irregularidades incluso muy delicadas como depósitos a cuentas personales, omisiones en declaraciones. A ver, cuéntenos, porque el panorama suena muy complicado. Es complicado y es pues literalmente los recursos públicos y el uso de los recursos públicos debe ser del mayor, no solo interés público, sino del escrutinio. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó y le dio la razón al Instituto Nacional de Acceso a la Información del INAI en una resolución de hace más de un año, Mario. En esa resolución, el INAI establecía que los 23 ingenieros militares que construyeron o coordinaron la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles debían hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y de intereses. La Consejería Jurídica contravino esa resolución diciendo que eso era un atentado contra la seguridad nacional y ponía en riesgo. La Suprema Corte valoró los argumentos de la Consejería diciendo no se demuestra ni se actualiza. Y hace una serie de afirmaciones que son muy importantes. Pareciera obvio, pero en un contexto de militarización y militarismo del país toma una especial relevancia. La Suprema Corte dice los militares son servidores públicos. Y como servidores públicos tienen que rendir y hacer pública su declaración patrimonial. Uh-huh. Pero no solo eso, también la declaración de intereses. La declaración de intereses es cuando los servidores públicos tenemos que manifestar las relaciones comerciales, políticas, de negocios, de empresas que tenemos. Y este caso es particularmente importante. Y también toma especial relevancia porque hoy sabemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgó un estatus de excepción para que estos 23 ingenieros militares recibieran en sus cuentas personales el dinero público para el manejo de la obra. ¿Y Incluso, cómo es que se deposita en cuentas personales? pues hazte cuenta como si tú, cualquier persona, Juanito Sánchez, de repente reciben 3,000 millones de pesos y de ahí maneja. Pero no solo eso, les dieron permiso que si no podían extender un cheque, pagaran en efectivo. Ahora sí que los reyes del cash. Y que Ajá. tuvieran solo un recibo de contraparte. Eso, por supuesto, que genera toda la sospecha y toda la preocupación. Y ya la Auditoría Superior de la Federación, Mario, nos dice que tan solo en 2020 hay 12,000 millones de pesos que estos ingenieros no comprobaron debidamente. Y hay casos, ya algunos medios se han metido, Latinos y algunos otros, y empiezan a ver, por ejemplo, que empresas dedicadas a inflables o juegos infantiles tienen grandes contratos en el estado de Puebla para el aeropuerto internacional, o que una pequeña tlapalería tendría que tener todo el material hidráulico del aeropuerto, o que hay empresas cuya dirección no es correcta, o hay empresas incluso que los datos no corresponden, es decir, empiezan a brincar datos donde no se está haciendo el debido manejo del dinero, en la debida transparencia, pero más aún, el director del aeropuerto es el general Pastor. Y hoy ya se sabe que compró 3 autos por un valor de 1,800,000 pesos, algunos de ellos de lujo, y nos dice que en el 2020 realizó actividades profesionales privadas que le dieron 3,7 millones de pesos de ganancias. Entonces uno dice, ¿cómo un general de ese rango tiene actividades Sí. privadas? ¿Por qué? El sueldo de este general son 109,000 pesos al mes. No le da para Uh-huh. comprar esos coches. Pero luego también nos enteramos que omitió en su declaración un departamento de 6 millones de pesos que pagó en cash, Mario, en efectivo. Entonces, este tipo de cosas preocupan extraordinariamente por 3 razones. Primera, en México
no existía lo que pasó en América Latina con los golpes de Estado, donde se creó una élite empresarial militar. Parte de la renta nacional quedó en esos militares después de los golpes de Estado de Argentina, de Brasil, de Uruguay o de Centroamérica. Eso no existía en México, ahora ya empieza a existir. Segundo, la combinación de opacidad, discrecionalidad y mucho dinero siempre terminan historias de corrupción. Tercero, el estado de excepción que el presidente López Obrador le ha dado a las Fuerzas Armadas para el manejo de presupuesto multimillonario sin rendición de cuentas es extraordinariamente peligroso. En este año que te refiero, el 2020, de casi 1,000 contratos que se hicieron públicos, 70% fueron con adjudicaciones directas y 30% solo a competencia de 3 empresas. Mario, todos los estándares de rendición de cuentas, de manejo de recursos públicos, están absolutamente, pues, ¿qué te diría? No solo olvidados, discriminados, negados, sino que nos están prendiendo las alertas. Y esto que te estoy diciendo es tan solo de 2020, Mario. ¿Qué tendría que pasar, senador, ante pues la contundencia de lo que nos acaba de contar? Yo ¿A creo quién que le toca, por ejemplo, esto de los depósitos a cuentas personales y los manejos en efectivo? En cualquier servidor público sería escandaloso. No vale, digamos, la protección pues de que se trata de Fuerzas Armadas, ¿no? No, porque lo que están haciendo es un uso perverso y, en mi opinión, abusivo y distorsionado del concepto de seguridad nacional. Y entonces esconden las cuentas y te dicen que se podrá dar información hasta en 5 o 10 años. Y lo que estamos viendo es, me parece, casos muy riesgosos de mal manejo. Yo honestamente creo que la Auditoría Superior de la Federación tendría que tener una actividad mucho más intensa. La Secretaría de la Función Pública no debe dilatar el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte y hacer públicas estas declaraciones. Lo que se juega es el sistema de rendición de cuentas y transparencia en el país. Y queda en evidencia porque el gobierno mexicano no quiere al INAI. Claro. Sí, claro, pues sí, mientras menos ojos, menos obligación de reportar, pues mejor para este tipo de operaciones. Pues, senador, ojalá le podamos dar seguimiento porque la tragedia es que pasan cosas y luego se van tapando unas a otras por la propia dinámica informativa, por la propia dinámica política, pero es muy delicado esto porque pues hemos visto una expansión, digamos, de las tareas de las Fuerzas Armadas en un montón de campos, en aduanas, en puertos, en trenes, en centros turísticos, ahora en aerolíneas. Y bueno, pues esto es muy mal precedente, digamos, que nos acaba de contar. Absolutamente, y por eso es tan importante que no quitemos el dedo del renglón, querido Mario. Gracias, senador. Fuerte abrazo, buen día.